Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gracias a Dios. También nosotros estamos contentos de estar en casa. Estuvimos una semana y unos días más fuera, pero gracias a Dios ya estamos de regreso en casa. Estuvimos por ahí cerca de Minatitlán, por cierto. Gracias a Dios, la tierra de Dios. Sí, de ahí es mi hermano. Estuvimos en Uxpanapan y por cierto, quiero dar la bienvenida también a Jaciel. ¿Por qué no te pones de pie para que los hermanos te conozcan? Denle un aplauso de bienvenida. Esta es tu casa, Jaciel. Amén. Él viene también de Veracruz, va a estar con nosotros, pensamos que un buen número de meses, incluso años. Viene a estudiar, a trabajar. Y quien quite hacer vida por acá. Digo, las solteras pueden entonces empezarse a alegrar. Gracias a Dios, ¿sí? Formadas, chicas, por favor, fórmense, ¿sí? No se me alboroten tan pronto. Sí, entonces, gracias a Dios, hermanos. Estuvimos ahí, estuvimos compartiendo palabra de Dios también. Y mi hermano que viene también a no solamente a estudiar, a trabajar, sino también a servir al Señor con todo el corazón. Y es un hombre de Dios. Lo vas a ir conociendo, te vas a dar cuenta de su sencillez. Es un joven, también te pido que recuerdes eso, pero es un hombre que ama al Señor con todo su ser, igual que sus papás. Sus papás son los líderes de alabanza ahí en esa región de Veracruz. Así que es un cristiano, no puedo decir de nacimiento porque todos somos cristianos de nacimiento, todos nacimos de nuevo, sí, pero desde muy temprana edad conoce al Señor y le ha entregado su vida. Amén. Así que agradezco a mi hermano Génesis, a Ivanué, que nos estuvieron apoyando en estos días que no estuvimos. Y hermanos, yo sé que a veces el cariño, la costumbre que tenemos de escuchar la palabra de Dios de un servidor, pues ha provocado que haya cierto cariño, cierta empatía, pero a veces tengo que salir, es algo que el Señor me ha pedido también, y Él es el que manda. Entonces, estaremos saliendo todavía, es más, conforme vaya pasando el tiempo, creo que estaremos saliendo más veces, ¿sí? Entonces, por favor te pido que tengas paciencia, la presencia de Dios está aquí, la palabra de Dios te es predicada a través de mis hermanos, y Dios siempre tiene algo que tratar que nunca lo podría hacer conmigo. Lo puede hacer a través de Génesis, a través de Ivanué y a través de cada uno de los siervos de Dios que el Señor vaya levantando. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también te voy a pedir perdón una vez más aquí en esta enseñanza porque no tendremos cañón. Mi hermana que estuvo a cargo de la computadora sufrió la descompostura de su vehículo y no va a alcanzar a llegar. Entonces te pido por favor que tomes en consideración eso. ¿Sí? Gracias a Dios. Permíteme un poquito porque si no van a estarme interrumpiendo. Gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Los niños pueden salir, los demás permanecemos, por favor. Amén. El tema de esta tarde se llama Levantando Héroes. Así se llama el tema de esta tarde. Levantando Héroes. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 en adelante.
Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Estaremos viendo la vida de Samuel, sí, como alguien que fue levantado como un héroe en su generación. Y esta enseñanza te va a mostrar cómo es que Dios puede levantarte a ti también como un héroe de tu generación. Dios levantó a Samuel y trajo una transformación a la vida de todo Israel. De la misma manera, Dios quiere levantarte como alguien que traiga transformación a la generación, en esta ciudad, en este estado, en esta nación, y por qué no, en varias naciones alrededor del mundo. Gracias a Dios. Levantando héroes. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice la palabra: y Samuel creció, y Yahvé estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Gracias a Dios. Si tienes hijos, te habrás dado cuenta que en los últimos años ha renacido una vez más ese amor, esa pasión por los superhéroes. Seguramente ya oíste hablar de DC Comics, ya oíste hablar acerca de, ¿cuál es el otro? Marvel. Todo esto acerca de grandes hombres. No importa qué edad tenga tu hijo, créemelo, por muy chiquito que esté, ya te habla acerca de Marvel, DC Comics y todo este tipo de cosas. Incluso hay una Biblia, ¿sí?, escrita por uno de los dibujantes de DC Comics y de Marvel, ¿sí? Te la recomiendo, se llama La Biblia en Acción. Digo, para los jóvenes que les encantan los cómics, el Señor, incluso pensando en todo, puede, más bien ya te ha dado una Biblia en la cual puedas aprender cada personaje y cada una de las historias de la Biblia. Dudo que puedas utilizarla para dar una prédica, aunque sí te puede dar muy buenas ideas para concebir cada una de las historias de una manera diferente a como lo habías hecho hasta el día de hoy. Los superhéroes, mis hermanos, no es algo que haya surgido en los últimos días o en los últimos años. Inclusive, desde tiempos muy remotos, el hombre los ha evocado con su imaginación. Los griegos y más tarde los romanos soñaron con ellos en las mitologías. Te encuentras a personajes que tienen habilidades sobrenaturales, por no decir fantasiosas, ¿sí? Cosas que imaginaron ellos. En nuestro tiempo, Hollywood con sus películas ha hecho lo propio. De tal manera que ha retomado la añoranza que tiene toda la humanidad de tener superhéroes, ¿sí? Pasando por Superman, pasando por el Hombre Araña, ¿sí?, Batman, Capitán América, digo porque tengo 2 o 3 por ahí que se vienen disfrazados de vez en cuando de Capitán América. Entonces, todo esto, mis hermanos, proviene de la tendencia humana de exagerar, haciendo de los muertos inclusive grandes superhéroes. No solamente en el arte popular, sino inclusive en lo que podríamos considerar el arte más profundo, la literatura más grandiosa de todos los tiempos, a través de Miguel Cervantes, cuando escribe su obra de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Tú puedes ver en él, a este personaje llamado Don Quijote, una descripción del corazón humano que en su anhelo por héroes y por mejores tiempos levanta un caricaturesco personaje que se encarga de perseguir dragones que él se imagina en molinos que son totalmente pacíficos. Y se dedica a rescatar doncellas que más bien necesitan ser rescatadas de él y de Sancho Panza. Ahora, esto no es otra cosa más que una necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrar superhéroes. Y una vez que tú ves o tienes contacto con este tipo de personajes, te surge la necesidad también de hacer algo por los demás, porque Dios ha puesto dentro de ti y dentro de cada uno de nosotros la necesidad de hacer algo por nuestra generación, por la gente que nos rodea. Todos en nuestro interior tenemos la necesidad de ser héroes. Ahora, Dios también levanta héroes. No traen una S en el pecho.
jamás se andan enredando con la telaraña y mucho menos entran en sus autos que jamás podrían circular por nuestras calles. Seguramente tú estás pensando en Sansón por las características que tiene, una fuerza asombrosa cuyo poder no se iguala con ningún otro ser humano, y eso sí fue verdad. Tal vez estarás pensando en David, que puede derrotar a gigantes. Sin embargo, los mejores héroes que tú encuentras en la Biblia son gente que no puede volar, son gente que no se caracterizan por una gran fuerza. Incluso son gente igualita a ti, que simplemente han decidido levantarse para hacer algo diferente en su generación, para poder traer de Dios algo distinto a esta tierra y para poderle dar gloria a Dios, transformando generaciones a través de sus ministerios. Dios te ha llamado a ser un héroe. Son menos llamativos, no ostentan superpoderes. Sin embargo, a través de las generaciones han cambiado sociedades, culturas, ¿sí? Y han podido introducir a cada una de sus sociedades a tiempos de gloria, de crecimiento, de esplendor. De ese tipo de héroes es de quien te voy a hablar. El primero de ellos es Samuel. En Samuel tenemos un tipo de nosotros mismos. La iglesia del siglo XXI que ha sido llamada a cambiar la era en que vivimos. Vamos a ver en Samuel cómo Dios también quiere levantarte a ti como un superhéroe, ¿sí? Como alguien que traiga bendición a la gente de su tiempo. Así que debes de saber primero que nada que Samuel es hijo de una mujer llamada Ana. Ella no podía concebir. Durante mucho tiempo ella fue estéril. Dios intervino para poderle dar hijos. Sin embargo, mientras esto llegó a pasar, ella era avergonzada por otra mujer con quien compartía su marido, llamada Penina. Penina, sí, tenía un esposo, o más bien, Penina y Ana tenían un esposo llamado Elcana. Elcana, sí, dice la palabra que amaba más a Ana, sí, pero incluso ese amor no provocaba que Ana pudiera quitarse de un vacío en su corazón. También la palabra nos habla de cómo el sacerdote Elí, es decir, Penina, Elcana y Elí, estaban presionando constantemente a Ana acerca de no tener un hijo, y ella, a pesar de todo esto, empezó a crear en su interior el deseo y formar la fe para poder llegar a tenerlo. Penina, Elcana y Elí son cavadores de vacíos, es decir, gente que provoca que un hueco se vaya formando en tu interior y que te haga sentir incómodo y que te vaya haciendo sentir la necesidad de ser transformado, de ser cambiado, de no ser una persona más en este planeta. Hay gente que ha vivido aquí y luego muere, y muere como si nunca hubiera existido. Lo han dicho de esta manera: hay gente que vive como si nunca se fuera a morir y luego se muere como si nunca hubiera vivido. Hay gente que pasó por esta tierra y nadie se dio cuenta. Dios te ha llamado con un propósito, un plan, para que dejes huella, para que el día que te vayas, todo el mundo pueda recordar lo que se hizo a través de ti, lo que trajiste a esta nación, lo que trajiste a este mundo y cómo transformaste la vida de tantas personas a través de lo que Dios puso en tu interior. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios no te llamó simplemente para que ocuparas un tiempo y un espacio en este planeta. Fuiste llamado a dejar huella, a que no pienses en ti, a que pienses en el plan de Dios, en el sueño que Dios tiene. Dios ha puesto en tu interior sueños, pero esos sueños llevan como propósito alcanzar el sueño que Dios tiene. Dios tiene su propio sueño y por eso te creó, para que a través de ti muchas generaciones sean alcanzadas y ellas mismas puedan dejar huella en este planeta.
De esta manera podemos darnos cuenta que Dios usa a todo tipo de gente para ayudarte a estar insatisfecho con lo que hay dentro de ti. Todos en algún momento nos sentimos insatisfechos, sentimos que algo nos falta. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Como que yo no estoy aquí simplemente para vivir, trabajar, comer, reproducirme y luego morir. Si ese es mi destino, no lo acepto. No estoy de acuerdo, no estoy contento, me siento insatisfecho con eso. Dios me llamó para algo más. Es algo que es más importante que mi vida. Quiero que aprendas esto. Lo que Dios te llamó a hacer es más importante que tu propia vida. Es más importante que tus sentimientos. Y lo que yo siento, eso no importa. Es más importante lo que Dios te llamó a hacer. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? La iglesia, mis hermanos, es más importante que lo que sientes. Es más importante que lo que dicen de ti. Es más importante que lo que tú anhelas, que lo que tú sueñas. Amén. Todo es más importante que yo mismo. Y cuando entiendes que el propósito de Dios, el plan de Dios es más importante que tu propia vida, entonces estás en el camino para llegar a ser un superhéroe. Mientras sigas pensando que tu sueño es el más importante, entonces no saldrás adelante, entonces no llegarás lejos, entonces no cumplirás el plan de Dios. Primero es lo que Dios me llamó a hacer. La iglesia, sí, Jesús alcanzando a las naciones es más importante que la vida de Porfirio. Es más importante que tu vida, más importante que lo que sientes. Amén. Si es necesario dar la vida para que la gloria de Dios se extienda por toda la tierra, amén. Así sea entonces, porque lo más importante para esta tierra es la gloria de Dios inundándolo todo. ¿Cuántos dicen amén? Debes primero estar enterado de eso. Tu sueño es parte del plan de Dios, pero tu sueño lleva como principal propósito cumplir el sueño que Dios tiene. Sí, por eso te hablaba hace algunos días de que no se trata de hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. Así que Dios va a levantar una Penina en tu vida. Penina era la mujer, la esposa de Elcana. Ana era también mujer del Cana, pero Penina constantemente estaba presionando, burlándose, atacando a Ana. ¿Qué te enseña esto? Que Dios va a levantar gente que te esté presionando, que te incomode, que no te deje en paz, que te haga estar insatisfecho con lo que eres, con lo que tienes y quieras salir adelante, que no te quedes en el nivel donde estás. Ahora, no solo eso, Dios también te va a dar un Elcana, un amor, alguien a quien tú ames, algo a lo que tú ames, pero que sin embargo sea insuficiente para sustituir el amor de Dios, para sustituir a Dios mismo. Qué bueno que amas tu carrera, qué bueno que amas tu negocio, qué bueno que amas tantas cosas, pero todo eso trae insatisfacción, no te llena, no te complace verdaderamente hasta que te metes a cumplir el plan de Dios para tu vida. Güerito, te encargo las gracias. Él ya sabe de qué se trata. Entonces, necesitas una Penina, un rival, alguien que te esté presionando, alguien que se esté burlando de ti. Créemelo, en Rema sabemos de qué se trata. Sí, cuando algunas iglesias alrededor, algunos pastores empezaron a presionarnos, algunos hermanos de otras iglesias empezaron a burlarse de nosotros diciendo, pobrecitos, no van a lograr ni estar 6 meses como iglesia. Bendito sea Dios, vamos por el año 12. Amén. Y muchos pensaban que no más de 6 meses, pero gloria a Dios, necesitábamos esa presión, necesitábamos esas burlas, porque hubo momentos en que quisimos renunciar, pero recordábamos, no, ellos van a decir, se los dijimos que no iban a durar mucho, y eso nos hizo decir, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Bendito sea Dios. Necesitas un amor, algo que te haga ver que aunque consigues lo que más amas,
hay una insatisfacción dentro de ti. Nunca vas a llegar lejos hasta que estés cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Nunca te sentirás verdaderamente satisfecho hasta que no estés alcanzando aquello por lo que fuiste alcanzado. Por eso Dios a veces te deja tener aquello que tanto anhelas, para que una vez que lo tengas tú digas: esto no es lo que yo quería, esto no es lo que me da satisfacción, necesito algo más grande. La Biblia dice que la eternidad fue puesta en tu corazón. Imagínate, Eclesiastés dice, sí, que la eternidad fue puesta en el corazón del hombre. Dime qué puede llenar la eternidad, con qué cosa puede llenar completamente en su totalidad la eternidad, y solamente es Dios. Por eso es que creías que tendrías algo y que una vez que lo alcanzaras estarías satisfecho. Lo alcanzaste y el vacío sigue allí. Es Dios diciéndote: no importa cuánto alcances en tu vida, nunca vas a sentirte satisfecho hasta que no alcances aquello por lo que yo te llamé. No hay hombre, no hay mujer, no hay cosas, no hay nada, no hay carrera, no hay negocio, no hay empresa, no hay trato, pacto, no hay nada que puedas alcanzar que te pueda llenar si no es el plan y el propósito de Dios. Así que necesitas una penina que sea tu rival, un amor para que te des cuenta que aunque lo llegues a encontrar no es satisfactorio en su totalidad. Y también necesitas un Elí, un ministerio que te obliga a ir más allá. Alguien que te está presionando, que te está regañando. Ya me cayó gordo ese pastor, siempre me está presionando, siempre me está diciendo de cosas. ¿Hasta cuándo me va a dejar en paz? Yo no soy, es el Señor que te llamó para ser un héroe, una heroína en esta generación. Y puede ser que tú ya te hayas olvidado del plan de Dios para Él, pero Él no se ha olvidado de ti. Sigue creyendo que lo va a lograr, sigue pensando que tú eres la persona idónea. Él no quita el dedo del renglón. Si el asunto no se cumple, si el plan de Dios no se cumple, será porque tú no quisiste, porque Dios nunca dejará de querer cumplir su plan a través de ti. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Él nunca te va a dejar. Aún en agonía Él estará diciéndote: y te llamé, y creo en ti, y confío en ti. No importa qué tan terribles cosas te hayas hecho, no importa qué tanto te hayas desviado del camino, te saldrá el Señor de cuando en cuando a decirte: tienes plan, tienes propósito, y no te voy a dejar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo ya te hubiera dejado, tu familia ya te hubiera dejado, sí, tus amigos ya te hubieran dado la espalda. Pero el Dios que te amó, que te creó, que te tuvo primero en su corazón y de allí naciste, Él nunca te va a dejar. Deberías de darle honra y gloria a Dios. Así que Ana fue primero empujada por las circunstancias. Sí, usaron personas, usaron amores, usaron incluso ministerios para hacerla sentir insatisfecha. Así que dice el verso 10 del primer libro de Samuel, capítulo 1 ahora, por favor. Primer libro de Samuel 1:10 y el verso 11 también, por favor. Dice la palabra, hablando de Ana, la madre de Samuel: ella con amargura de alma oró a Yahvé y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Yahvé de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Finalmente Ana se cansa de ser empujada por las circunstancias. Ya me cansé de que se estén burlando de mí. Ya me cansé de lograr cosas, conseguir lo que más amo y de todas maneras seguir insatisfecha.
Ya me cansé de que cada vez que escucho una enseñanza, cada vez de que Dios me habla en su palabra y a través de los diferentes siervos de Dios, yo me sienta que no estoy en el lugar donde debo de estar. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Si te has sentido así, gloria a Dios, ha sido Dios que no te ha dejado. Ha sido el Señor que ha estado insistiendo, te sigue amando y sigue confiando en ti. Bendito sea su nombre. Ahora, todo este vacío en Ana la llevó a darse vuelta. Y en lugar de ser empujada mediante Penina, mediante Elcana y mediante Elí, empezó a ser empujada por Dios. Era Dios detrás de ellos. Cuando ella se da cuenta, entonces ahora sí recurre a Dios y le dice: Señor, ¿cuál es el plan para mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Primero, ora con insatisfacción, con lágrimas, con un hueco en el alma. ¿Qué me falta? Hay cosas, ya he logrado cosas, por fin tuve lo que tanto quería y me doy cuenta que no es lo que más quiero. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Por fin lograste aquello que tanto anhelabas y en vez de estar emocionado, contento, estás mirando y dices: no es esto lo que yo quería, no es esto mi más grande anhelo. Hay algo, un hueco adentro de mí. De esa manera oró ella: Señor, debe de haber algo para mí. Oró como una mujer digna. La burla de Penina, la presión de Elcana diciéndole: ¿no te soy yo suficiente mejor que 10 hijos? Y ella se le queda viendo y le dice: no, Elcana, la verdad no. Necesito algo que se genere en mí, que salga de adentro de mí y que provoque un cambio a mi alrededor. Y tú estás afuera de mí. Te amo mucho, pero estás afuera de mí. ¿Qué te enseña eso? Que todo lo que está afuera de ti y lo logres y lo alcances, de todas maneras te seguirá dando insatisfacción. Nunca te vas a sentir completamente satisfecho. Que lo que verdaderamente trae satisfacción tiene que salir de adentro de ti. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? No es lo que haces afuera, sino lo que sale de adentro de ti. Ella dijo: soy digna de que algo dentro de mí salga y obtenga recompensa por aquello que salió de mí. Además oró como una mujer de reino: Señor, lo que salga de mi interior lo dedicaré a ti, lo haré para ti, lo haré por ti, Señor. Amén. Así que oró como una mujer de fe. Ahora, una vez que el niño nace, ¿sí?, logró que Dios le diera un hijo y entonces ella lo dedica al Señor. Sí, el niño nace y entonces surge la dedicación. Mira allí en el mismo capítulo 1 de primer libro de Samuel, verso 27 y verso 28, por favor. Gracias a Dios, ya está el cañón. Gracias a mi hermana por el esfuerzo. De verdad, muchas gracias. Gracias. Eso es pensar primero en la iglesia antes que en sus propios problemas. Bendito sea Dios. Dice la palabra: por este niño oraba y Yahvé me dio lo que le pedí. Cuando tú quieres lo que Dios quiere, va a salir de ti algo que tú vas a decir: esto es lo que yo realmente quería, esto es lo que yo realmente anhelaba. Hermanitos, hermanitas, no es un esposo o una esposa, no se trata de cosas, se trata de algo que surge de tu interior, representado en esta enseñanza como un hijo. Pero obviamente no se trata de un hijo, a pesar de que trae grandes satisfacciones cuando nace. Pero déjalos crecer un ratito y vas a empezar a sufrir. Algunos pensaban: yo lo que me siento tan solo que lo que necesito es casarme. Y Dios te da tu marido o tu esposa. Y luego cuando las cosas marchan mal dicen: bueno, yo creo que lo que nos falta es tener un hijo. Y tienen el hijo. Y más adelante, cuando el hijo empieza a darles problemas, dice: yo creo que lo que sí necesitamos es que Dios nos ayude. Es decir, terminas recurriendo a Dios. Amén. Así que dice el verso 28: yo pues lo dedico también a Yahvé. Todos los días que viva será de Yahvé. Y adoró allí a Yahvé.
Por eso dedicamos a nuestros hijos al Señor. Por eso cada vez que uno de los hermanos y obviamente su esposa llegan a tener un hijo, lo traen, lo dedicamos a Dios, lo presentamos a la iglesia y declaramos palabras de bendición sobre ese hijo. Amén. Así que ella prometió dedicar a Dios su hijo. Y una vez que lo recibió, cumplió su palabra. Hermano, nunca menosprecies el valor de la dedicación. La dedicación es el primer paso que Dios busca para poder cambiar los tiempos. ¿Quieres que Dios cambie tus circunstancias? Entonces necesitas cambiar primero en tu corazón. Dios no puede cambiar los tiempos, no puede cambiar el futuro, el presente. No puede ser cambiado a menos que tú cambies desde adentro. Ana decidió: este hijo ya no será para mí, este hijo será para Dios. Yo lo anhelo, es lo que más quiero en mi vida, pero esto que va a salir de mí no lo voy a usar para mí, lo voy a usar para Dios. He ahí el éxito de los ministerios que Dios levanta. Cuando se trata de hacer lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela, y no lo que nosotros queremos. No lo que nosotros queremos. Se trata de lo que Él quiere. Amén. Ella dijo: yo lo quería primero para mí, pero como sé que Dios me lo dio y le prometí que se lo dedicaría a Él, entonces yo se lo regreso a Él. Amén. Así que no preguntes el porqué de tus malos tiempos. Más bien pregúntate cómo puedes cambiar tu corazón, cómo puede cambiar tu interior. He visto hombres que por su enojo llegaron a chocar su automóvil. No fue el diablo, no fueron las circunstancias, fue lo que traían en el corazón. ¿Te has dado cuenta que cuando estás molesto las cosas empiezan a salir mal? Es el resultado de lo que tienes adentro. Amén. No fue mala suerte ni una prueba de Dios. No es que las circunstancias deban cambiar. Es lo que traes en tu corazón lo que te lleva a esos malos resultados. Ahora, de adentro de ti, de tu vientre espiritual, debe de salir algo que sea dedicado a Dios. Yo me voy a encargar de esto. No me importa que me muera en el intento. No importa que se me vaya la vida, mi dinero, mis cosas, que termine en la calle por tratar de conseguir lo que Dios quiere. Debe de salir de adentro de ti: yo quiero hacerlo y lo voy a conseguir. Amén. Dice la palabra que primero debe de cambiar tu interior antes de que puedan venir refrigerios de la presencia de Dios. Hechos 3:19, por favor. Y luego vamos a regresar otra vez al libro de Samuel. Hechos 3, verso 19. Fíjate lo que dice la palabra. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué más? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Qué es lo que le estás dedicando a Dios? Tu vida. Alguien en algún momento, después de conocer a Jesús, le dijo: Señor, toma mi vida, te la entrego, te la regalo. ¿Alguien hizo esa expresión alguna vez? Dios no se lo tomó a la ligera. Dios no dijo: está emocionado, nomás está hablando por hablar. Él dijo: lo tomo, te lo creo, recibo tu vida. Amén. Ana le dijo: Señor, te dedico este hijo. Tú dijiste: te dedico mi vida. Y Ana cumplió. Fue a los 3 añitos. Alguien tiene yo creo que varios tienen hijos de 3 añitos. ¿Sí? Imagínate lo que sería tomar a tu niño, llevarlo al templo y allí dejarlo a partir de los 3 años y solo verlo una vez al año. ¡Wow! Eso fue lo que hizo Ana. Eso es lo que es dedicar tu vida. Soy capaz de darle 364 días completamente al Señor, a cambio de que Él me dé uno solamente para disfrutar lo que Él ha puesto, lo que Él dejó salir de mi interior. Amén. Así que, ¿qué estás dedicando a Dios, mi hermano? Recuerda que lo que siembras, cosechas.
sea dedicación o sea indiferencia, sea servicio o sea pereza, sea excelencia o sea apatía. Sin excepción, todos estamos dedicándole algo a Dios. Uno su ser, toda su vida. Otros le están dedicando su desprecio. Pero todos dedicamos algo a Dios. ¿Iremos a la iglesia para qué, hombre? Ya fuimos hace 15 días. Además, ahorita no ocupamos. Hay ocasiones cuando los hermanos que solo vienen los domingos, de pronto mandan un mensaje, ¿sí? Y le dicen a mi esposa: ore por mí, acaba de pasar esta tragedia, esto terrible en mi vida, en mi familia. Estamos pasando por momentos difíciles, por favor, pídanle a Dios por mí. Y luego mi esposa me dice: llamó la hermana fulana de tal, que oremos por ella, que tiene problemas. Le digo: hasta el domingo. Estamos en martes, ella nomás va los domingos, ella nomás busca a Dios los domingos, así que hasta el domingo oramos. Así contéstale: hermanas, acuérdese que usted nomás busca a Dios los domingos, espérese al domingo. ¿Sí ven? Como que inmediatamente me dice: ¿cómo le voy a contestar eso? Entonces mejor no contesto yo, mejor contéstale algo que esté en tu corazón. Pero es la verdad. Yo quiero a Dios solo los domingos, pero cuando tengo problemas, entonces sí, aunque no sea domingo. No puede ser, no puede ser. Dios no es rompas en caso de incendio. No es así. Amén. Entonces, mis hermanos, acordémonos de eso. Conforme estás rindiendo, dedicándole algo a Dios, en esa medida estás diciendo lo importante que es Dios para ti. Amén. Ahora, fíjate bien lo que pasó después. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 21 al 23. Primer libro de Samuel 1:21. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio acostumbrado y su voto. Verso 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahvé y se quede allá para siempre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Si tienes hijos, tú sabes lo que le estaba costando. Pero ella dijo: hasta que lo destete. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Yahvé su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Qué te está enseñando esto, mi hermano? Primero, Samuel fue alimentado por su madre. Antes de entregarlo completamente a Elí, fue alimentado por su madre Ana. Antes de ser consagrado como sacerdote, primero fue alimentado por su mamá. Esto es muy importante. Un héroe nunca se levanta sin un seno que lo alimente. Se necesita de una madre que te esté alimentando, que te esté nutriendo, para que Dios pueda levantarte como un héroe. Samuel fue levantado como un héroe porque tuvo quien lo alimentara. ¿Sí? Demasiadas personas pierden el rumbo cuando pierden la cobertura, cuando pierden a sus pastores, cuando pierden a sus líderes, cuando se alejan de la iglesia. Tratan de ser independientes sin aprender primero a ser dependientes de su cobertura, a comer de ella. Pastor, ¿quién es mi cobertura? La iglesia es tu madre espiritual que te alimenta. Es ella la que va a definir tu destete, no a la inversa. Y el destete espiritual, hermanos, no es dejar la iglesia, sino comenzar a comer dependiendo de Dios en forma personal y ejerciendo un sacerdocio. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta: esta persona Dios la ha levantado para empezar a alimentar al pueblo de Dios. Llegó la hora del destete. Ya no lo alimenta tanto la iglesia, aunque siempre la iglesia nos va a alimentar, sino que ahora también Él es alimentado, además de la iglesia, por parte de nuestro Señor. Amén. Ahora, un hijo deja de alimentarse de su madre, pero eso no quiere decir que ahora va a despreciarla. Igual es la cobertura espiritual. Ahora, el hijo que surja será de acuerdo
a aquel que lo alimentó. ¿Sí? Otra vez, la cobertura, hermanos, la autoridad es muy importante. Amén. ¿Cómo es la madre que te alimenta? Porque mucho de tu ministerio será el resultado del alimento que recibes. Amén. Versos 18 y 19 del capítulo 2, por favor. Ahora fíjate, no solamente debes de continuar conectado con la iglesia, estar bajo cobertura, continuar alimentándote, sino que debes de crecer. ¿Quieres que Dios te levante como héroe? Debes de seguir creciendo. Dice la palabra, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. Verso 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña, ¿sí? Lo vestía de sacerdotito, para que más o menos te des una idea. Imagínate lo que es ver a esa criaturita de 3 años, vestido como el sacerdote Elí y como sus hijos, Ofni y Fines. Así andaba también el pequeño, y se la traía cada año. Es decir, Ana sabía, este niño ya no va a estar del mismo tamaño que el año pasado. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, Samuel recibía de su madre un efod. Dijimos, ¿quién es tu madre? La iglesia. Hermanos, varios hermanos de Sonora me han estado mandando pues algunos mails, algunos mensajes donde dicen, pastor, en mi iglesia dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Hermanos, eso no es así. La Biblia dice que por el Espíritu Santo, ¿sí? María concibió, ¿sí? Las mujeres conciben, pero los varones no concebimos, nosotros engendramos. Y dice la palabra que María engendró del Espíritu Santo. Eso habla de que es varón. Sí, es verdad. Sí, la Biblia nunca se refiere al género, pero con todo lo que puede hacer se sobreentiende que es varón. Dios es varón. Amén. La Biblia dice, Yahvé es varón de guerra. Y digo porque en esta iglesia les enseñan que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces ellos me decían, pastor, yo ya no quiero estar ahí. Yo les decía, hermanas, yo creo que es lo mejor, busquen un mejor lugar. ¿Sí? Eso no va de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Y es parte de mi trabajo. También, bendito sea Dios, algunas personas que han estado en la Iglesia Universal y que es algo que tú lo conoces como pare de sufrir. Eso no es de Dios, no tiene nada que ver con la iglesia cristiana, mis hermanos. Estás ahí, has estado escuchando las enseñanzas de Rema, sal de allí inmediatamente y busca un lugar en donde realmente se predique la palabra de Dios. Sí, todo lo que se hace en ese lugar no es de Dios. Digo para cualquiera que tenga algún tipo de confusión. Sí, no hablo mal de ninguna religión, solo digo lo que es verdadero. No es de acuerdo a la Biblia, y con eso no estoy ofendiendo a nadie. Amén. Ahora bien, Samuel recibía un efod cada año, de acuerdo a la talla que iba teniendo. ¿Qué te enseña esto, mi hermano? No puedes tener el mismo efod toda la vida. Necesitas renovar tu servicio sacerdotal. No puedes seguir toda la vida con la misma estatura espiritual. Debes crecer. ¿Cómo es posible que el problema que tienes ahora es el mismo de hace 5 años? Lo que te hacía llorar hace 5 años te sigue haciendo llorar ahora. No puede ser. Tienes que crecer. Si tu servicio espiritual es el mismo año con año, necesitas renovarte, necesitas crecer. No puedes seguir añorando las victorias pasadas. Mira, no te puedo decir su nombre, pero había un hermano que en cuanto, ya gracias a Dios, ya está en la presencia de Dios. Y no digo gracias a Dios de que ya no esté con nosotros, sino gracias a Dios por él. Él ya está disfrutando de la presencia de Dios. Pero tú te acercabas con él y él te empezaba a hablar de cosas grandiosas que Dios había hecho con él hace 15 años, hace 20 años, hace casi 30 años. Pero no te decía nada de lo que Dios estuviera haciendo de él en estos últimos meses. Que no te pase.
Cuando todo lo que puedes contar de lo que Dios ha hecho contigo ya tiene más de un año, habla de que ya te estancaste, de que ya estás atorado. Amén. Ahora, el efod, ¿sí?, que es la vestidura sacerdotal, hermano, es provisto por la iglesia. No trates de cambiarte el efod por ti mismo. No te autoproclames ungido hasta que la iglesia te reconozca como tal. He tenido gente que se cambió el efod solito. De repente llegaron humildes, pero un día se dieron cuenta de un don y la iglesia se los reconoció y se pusieron el efod, pero luego siguieron creciendo y entonces se cambiaron el efod, pero luego dejaron de crecer y ellos pensaron que siguieron creciendo y se cambiaban el efod hasta que el efod les arrastraba. ¿Has visto los niños que se ponen la ropa de su papá? Ahora les quedaba demasiado grandes, pero ellos no veían que les arrastraba. Empezaron a pensar, es que soy bien grandototote, por eso es que necesito un efod grande. Y cuando eso sucede, entonces viene la humillación. Entonces es Dios quien tiene que derribarte para que entiendas que es Él el que te da el crecimiento. Es a través de la iglesia que el Señor te cambia el efod. Amén. Mira, vemos cómo Dios llamó a Bernabé y a Saulo en ese orden. Así habla la Biblia al principio. Bernabé y Saulo fueron apartados por el Señor para llevar el evangelio a otros lugares. Así empieza, Bernabé y Saulo. Pero después, Bernabé y Saulo se separaron. Bernabé quería llevar a su sobrino otra vez con él, y Saulo no estuvo de acuerdo. Y mira la diferencia entre ellos dos. Hechos 15, verso 39, por favor. Dice la palabra: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Quién oró por Bernabé y por Marcos? Nadie. Nadie. Después de esto, ya no vuelves a escuchar nada de Bernabé. Ya nada. Bernabé se pierde. Porque Bernabé tiene un problema que surge cuando lees las Escrituras. A Bernabé le importa más su familia que el Señor. De verdad, ese es el problema de Bernabé. Se lleva a Juan Marcos, que por cierto, es Marcos el que escribió el Evangelio. ¿Sí? Qué interesante. Se llevan a Marcos en el primer viaje misionero. Y por allá Marcos le entra el miedo cuando ve que los apedrean, se burlan de ellos, que no se puede dormir siempre, que no hay suficiente tiempo para descansar. Y entonces Marcos decide regresarse con su mami. Y Bernabé y Saulo continúan solos. ¿Y sabes a dónde es el primer viaje misionero de ellos? Bernabé y Saulo y Marcos, a Chipre. ¿Por qué? Porque de allí era la familia de Bernabé. O sea, Bernabé dice: ¿a dónde vamos a ir a predicar? A Chipre, para que se salve mi familia. O sea, la vista de Bernabé es muy corta. No es el Señor lo principal. Tiene un buen corazón y es un siervo de Dios, pero todavía no ha entendido que no se trata de él, que se trata del sueño de Dios. Y cuando regresan, y Bernabé y Saulo vuelven a decir: volvamos a hacer otro viaje misionero para ver las iglesias que fundamos. Y entonces Bernabé dice: le voy a hablar a mi sobrino Marcos para que nos acompañe otra vez. Y agarra y dice: no lleves a tu sobrino. Es un cobarde. Se nos vino en el primer viaje misionero por cobarde. Y Bernabé dice: pues si no va Marcos, no voy yo. Pues no vaya ninguno de los dos, dijo Saulo. Ya lo conoces, el carácter que tenía Saulo. Y dice el verso 40: y Pablo, ya no Saulo, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Quién oró por Bernabé y Marcos? Porque todos le decían: no, Marcos es un inmaduro, no te lo lleves. Pues yo me lo llevo y nos vamos nosotros dos, pues que les vaya bien. Nadie oró por ellos. Pero Pablo
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Oraron por él, para que veas lo importante que es que la iglesia ore por ti. Mira, nos trajimos a Jaciel, y antes de que se viniera, sí, lo primero que hizo fue ir con el pastor de la iglesia, y la pastora, y pusieron manos sobre él y lo bendijeron, y que lo mandan con nosotros. Y en 2 o 3 días ya ha avanzado todo el propósito con el que está por acá. Ya está inscrito a la escuela, ya tiene trabajo, ya, hombre, la diferencia cuando los hermanos oran por ti. ¿Alguien comprende lo que estamos enseñando, mis hermanos? No puedes decir yo ya puedo por mí mismo y tomar tu propio camino. Necesitas la oración de los hermanos. Verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo está tu efod respecto a la iglesia? ¿La iglesia reconoce tu crecimiento? ¿La iglesia reconoce tu influencia? ¿Eres tú la persona que cuando el pastor no está y de repente algo te tiene que tomar una decisión y se levanta y dice, hermanos, vamos a hacer esto? Y los hermanos te ven y dicen, sí, hay que obedecer. Lo que el hermano nos está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Si no estás creciendo en influencia, entonces estás decreciendo. Vas a ir perdiendo lo que Dios te ha dado. Influencia. En vez de crecer, vas a decrecer. Mira, dejaron al niño ahí, primer capítulo de Samuel, capítulo 2, verso 11. Verso 11 dice primero: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, no dice el joven, no dice el adulto, el niño ministraba a Yahvé delante del sacerdote Elí. Aquí hay algo interesante, porque si ves el capítulo 3, verso 1, por favor. Capítulo 3, verso 1 dice así. Ahora dice, ¿el qué? El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Es un niño y está ministrando, es un joven y está ministrando. Dios espera que estés creciendo, que estés avanzando. Ahora fíjate, también dice, en presencia de Elí. Qué fácil es servir a Dios cuando tu líder, tu pastor, es el mejor pastor, es el mejor líder. Pero cuando tu pastor es el pastor Porfirio, pues qué difícil. O sea, si mi pastor fuera uno de esos grandes hombres de Dios, no, pues así que fácil, gloria a Dios, podría llegar lejos. Pero pues mira, mi pastor ni buena presencia tiene, no está tan guapo como otros pastores. Y es que no me has mirado bien, pero bueno, eso es aparte. Entonces, se trata, ¿sí?, de que independientemente de quién sea tu líder, con defectos, con fallas, incluso con un mal corazón, tú sepas ministrar a Dios en presencia de ese hombre. Elí es un sacerdote negligente, es un sacerdote perezoso. Samuel pudo haber dicho, yo no puedo servir a Dios, mira nada más el líder que me tocó, mira nada más con quién me toca ministrar. Qué fácil es ministrar cuando te toca un líder o un ministro, un pastor, que es una persona reconocida de que la presencia de Dios está sobre él. Qué fácil. Pero Samuel puede ministrar aunque su líder, su sacerdote es Elí. Así que él está sirviendo primero de niño, luego de joven. Ahí vemos crecimiento. Dejó lo que era de niño, pero nunca dejó de ministrar al Señor. Ser un sacerdote en el reino de los cielos no depende de la edad, mis hermanos, depende de la consagración. Samuel no sirvió a Dios en tiempos fáciles, sino bajo el ministerio de Elí y el pésimo ejemplo de sus hijos Ofni y Fines. Tú sabes, la Biblia dice que incluso dentro del templo metían mujeres.
Y dice la palabra que cuando traían los corderos para ser sacrificados, ellos tomaban lo más sabroso, ¿sí?, lo más rico de aquel cordero, y no lo dejaban que se cociera. ¿Qué te indica esto? Les encantaba la carne, pero no que la carne se queme. No, a ellos les encanta la carne cruda, las cosas que traen satisfacción, ¿sí?, a su carne. Son los inmaduros espirituales, ¿sí?, que nunca crecen. Más bien el niño creció y ellos siguieron siendo unos jovencitos toda su vida. Hay algunos que no crecen argumentando los malos ejemplos de sus líderes. No, yo ya no voy a estar en ese ministerio porque mi líder es así, porque mi pastor es asá. Imagínate, si Samuel se sale de allí, se pierde lo que Dios tenía para él. Era necesario tener ese tipo de líder, ese tipo de sacerdote sobre él. Muchos, por dedicarse a cuestionar a otros, perdieron su propio sacerdocio. Es fácil ministrar en la presencia de Dios, pero es difícil en presencia de un sacerdocio gordo y perezoso. Allí es donde surgen los héroes. Allí es donde Dios levanta los héroes. Aquellos que se dan cuenta que si no hacen algo, las cosas se van a quedar igual que siempre. Aquellos que dicen, no me voy porque ahora es cuando la iglesia me necesita. Hay gente que se siente demasiado ungida como para ministrar en una iglesia donde ya ni se mueve el Señor. ¿Para qué crees que te ungieron entonces? Qué interesante es que uno de los sacerdotes que seguía al Señor, Nicodemo, dice la palabra que cuando el Señor fue bajado de la cruz y fue sepultado, Nicodemo trajo unción, ungüento, ¿sí?, hierbas para ungir el cuerpo de Jesús cuando estaba muerto. ¿Para cuándo es la unción de los hijos de Dios? Para cuando el cuerpo de Cristo parece que no se mueve, parece que está muerto. Es cuando la gente corre y se va a otras iglesias y abandona el lugar donde Dios lo puso. Pero la unción de Dios es para esos momentos. ¿Cuándo se entiende? Allí es cuando Dios va a levantar un héroe. Allí es cuando Dios va a cambiar una generación. Cuando las cosas están mal. ¿Has detectado cosas malas en la iglesia? No fuiste tú, fue Dios mostrándote. Y te está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero levantar un héroe. ¿Serás tú ese héroe? Cada vez que la palabra habla de Elí, habla de un sacerdote que está o sentado o acostado. Lo último que vemos de Elí es que se muere porque la silla donde está sentado se va para atrás. Nunca ves a Elí ministrando. Nunca se lee que Elí haya estado ni siquiera caminando, sirviendo al Señor en algo. Siempre está sentado o acostado. Es un ministerio flojo. ¿Qué te enseña esto? Dios no va a levantar a perezosos. Dios va a levantar a gente que sea diligente, que sea esforzada, que le encante el trabajo. Todo esto es fundamental para el fluir de la unción de Dios. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo, hermanos? Sí es cierto, las iglesias crecen con la gracia de Dios, pero también los ministerios crecen en gracia, trabajando arduamente en la obra de Dios. Crecer en gracia es recibir más gracia después de haber aprovechado la medida que nos dieron al inicio. Entonces nos dan más gracia, ¿sí? Pastor, ¿cómo sé cómo es que Dios me puede dar más gracia? Cuando empieces a cambiar, cuando empiezas a sentirte incómodo de solamente estar haciendo lo que estás haciendo. Ahora, capítulo 3, verso 1 en adelante, por favor. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si no tienes palabra, no tienes visión. Y no tienes palabra porque no trabajas en ello. Necesitas crecer.
Necesitas recibir de Dios y no solo del pastor o de la gente que Dios levanta para predicar. Si no tienes palabra, no hay visión. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿te fijas cómo estaba Elí? Acostado. Es que se cansó de estar sentado y se fue a acostar. Y luego dice, en su aposento, en su recámara, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Déjame decirte, eso habla de una persona que no tiene visión porque no tiene palabra. ¿Recuerdas en una ocasión Saúl le dijo a su ejército, nadie debe de comer nada hasta que yo diga, hasta que hayamos capturado al enemigo, vencido al enemigo? Y todo el ejército no comió nada en varios días, pero Jonatán, su hijo, que no había escuchado esta orden de Saúl, dice la palabra que con su espada alcanzó la miel de un panal y lo trajo a su boca, y dice la palabra, y se le aclararon los ojos. La miel representa la palabra de Dios. Elí ya no puede ver. Por eso la Biblia decía que si un sacerdote perdía la vista, debería de ser quitado y puesto en su lugar otro. Eso también te habla. Dios no te va a levantar, y mucho menos, aunque ya te haya levantado, no te va a dejar donde estás si no sigues teniendo visión, si estás perdiendo la vista espiritual. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé. ¿En dónde estaba durmiendo? En el templo. ¿Dónde estaba Elí? En su recámara, en su aposento. Eso te habla de cuánto le importaba a cada uno el Señor. Dice, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahvé llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. O sea, no estaban cerca Samuel y Elí. Uno estaba en su aposento, el otro estaba en el templo. Cuando dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, nos habla que la lámpara de Dios nunca debe de apagarse, tampoco el fuego de su altar. Pero la indolencia, la negligencia de los hombres ha provocado que de vez en vez parezca apagarse. Por eso es que Dios levanta a hombres que aviven la llama escuchando su voz, llamando a la consagración. De acuerdo a la palabra, una lámpara que está a punto de acabarse es una iglesia que ya casi no alumbra. Ya no hay nada en ella como para transformar a los demás. Ya nada más se vuelve un club social donde nos reunimos los domingos y los miércoles. Y los domingos después del servicio de la mañana a comer juntos. Pero ya no hay transformación, ya no hay cambio. La iglesia llega el momento en que casi no alumbra porque no hay visión con frecuencia, porque la palabra del Señor escasea. Dios deja de hablarle a quien deja de obedecerle. Y no da tampoco visión, su visión, a quien ha adquirido su propia visión. Dios deja de hablarle a quien no obedece. Dios deja de darle su visión al que ya trae su propia visión. No, pero es que yo quiero hacerlo así, a mi manera, como yo deseo, yo lo quiero hacer. Entonces dice el Señor, bueno, entonces quédate con tu visión, pero ya no tendrás mi visión. Entonces tus ojos están a punto de apagarse, y no los físicos, sino los espirituales. Ahora, Dios empieza a llamar a Samuel en vez de a Elí. ¿Por qué vino palabra de Dios a un jovencito, teniendo ahí a un sumo sacerdote muy experimentado? Porque el viejo sacerdote era perezoso e indolente. ¿Sabes? Cuando Dios le habla a Samuel, le dice, dile a Elí que yo había prometido que iba a hacer grandes cosas con él y con su descendencia. Pero dile que ya no será así. Dile que voy a matar a sus hijos, que lo voy a quitar a él de sacerdote. Dile que nadie más se acordará de Elí, porque nunca habrá más descendencia de Elí en el sacerdocio. Y entonces viene Samuel y le dice a Elí, ¿me llamaste sacerdote? Y él dice, no, yo no te llamé, vete a acostar. Y va a acostarse, y vuelve Dios a hablarle a Samuel y dice, Samuel, Samuel.
Y él dice: heme aquí, y corre a ver a Elí. Y Elí se da cuenta que Dios está hablándole a Samuel y le dice: cuando vuelves a escuchar la voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces Samuel hizo eso. ¿Y sabes qué hizo Elí? Nada más se acomodó en su cama, ¿sí? Ahí estaba el colchón con la figura del gordo. No se movía del colchón. Yo no sé si tú sabes, pero en años anteriores tú comprabas un colchón y había gente que llegaba a tu casa a decirte que ellos podían reparar tu colchón, porque el colchón iba tomando la forma de la gente que dormía en él. Ahora ya no es así. Ahora los colchones no necesitas hacerle eso, pero antes llegaban a tu casa y tocaban y decías: reparamos colchones. Y entonces sacaban el colchón, ahí estaba la figura de los gordos, ¿verdad? De la gorda y del gordo, ¿sí? Y entonces ellos abrían un pedazo y empezaban a remover todo otra vez, ¿sí? Y otra vez lo volvían a dejar bien. Él nomás, seguro su colchón tenía la misma forma de siempre. Ahí estaba el gordo ahí acostado nada más, ¿sí? Nomás le dijo: ve y dile al Señor: heme aquí, tu siervo escucha. Y volvió a poner el brazo donde estaba la marca y se volvió a echar para atrás y volvió a roncar. Al otro día le dice Samuel: ¿qué te dijo Dios? Hasta el otro día. Me interesa qué dijo el Señor, pero ayer estaba muy cansado. O sea, ya que descansé, ya que mi carne está receptiva, ahora sí quiero escuchar. Y Samuel le dice todo lo que Dios le dijo. ¿Sabes cuál es la respuesta de Elí? Primer libro de Samuel 3:18. 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. ¿Sabes qué dijo Elí? Él dijo: ya ves, haga lo que bien le pareciere. El Señor se ha de haber dado con la mano en la frente: no puede ser, no puede ser. Te dice el Señor: voy a matar a tus hijos porque no tienen temor de mí, y te voy a quitar del ministerio. Pues Él es Dios, pues que haga lo que Él quiera. ¿Ni qué puedo hacer? No era el momento de decirle a Samuel: Samuel, ven, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, quítanos todo como hizo David, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero mírala, lo indolente, lo negligente. Pues Él es Dios, pues que haga lo que Él quiera. Mientras Samuel está dispuesto a obedecer a Dios a toda costa, así como para ser renovado en el sacerdocio, Elí dice: pues ya ni modo, pues si Él los va a matar, pues que los mate. ¿Cuántos dijeran: Dios va a matar a mis hijos? Pues que los mate. Al cabo Él es Dios. Samuel, hermano, fue a parar al lugar santísimo. ¿Sabes? Lo llevaron al templo a los 3 años. Está el velo. De este lado está el arca de Dios. Cualquier hombre que se metiera, ¿sí?, caía muerto dentro del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y corría el riesgo de morir si lo hacía con un mal corazón. Un día, el curioso niño de 3 años se pregunta: ¿qué habrá atrás de ese velo? Y se asoma, abre el velo y se asoma. Un arca, un cofre. Yo me imagino al Señor, te lo he platicado antes, el Señor ahí en su presencia en el lugar santísimo, y de repente ve una cabecita que se asoma. Un niño. ¿Quién dejó entrar un niño al lugar santísimo? Eso habla de lo negligente que eran Elí y sus hijos. ¿Cómo es posible que dejen que el niño entre al lugar santísimo? Y entra a la cabeza, y el Señor dice, la ley dice que debe morir cualquiera que entre en un tiempo en que no hubiera sido llamado. Y después de la cabecita entra todo el cuerpecito. Está vestido de sacerdotito. Imagino que eso enternece al Señor, lo ve y dice: y la ley dice que debe morir, pero qué bonito se ve. Además está orando, está pidiéndome, hasta que el niño ora ahí hasta que se queda dormido.
Entonces eso enternece al Señor. Esconde su ley, extiende su misericordia y su gracia, como lo hizo contigo y conmigo. Y empieza a levantar a este pequeño. Este pequeño empieza a darse cuenta para qué sirve la palabra de Dios, para qué sirve la presencia de Dios. Imagínatelo jugando alrededor del arca y Dios mirándolo, primero sorprendido, después enternecido, recordando lo que hace Elí y el niño imitando todo lo que hace Elí. Dios fue movido a ternura, a misericordia, por dos razones. Primera, Samuel era un sacrificio vivo, ofrecido desde antes de nacer. Fue dedicado a Dios, ¿te acuerdas? Por eso cuando entra, Dios lo reconoce. Me lo regalaron a mí, no se lo regalaron a Elí, me lo dieron a mí. Hasta que no te reconozcas como alguien que ha sido entregado al Señor, no podrás alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Mientras no reconozcas que no te perteneces a ti mismo, que tu vida no es tuya, que tu vida se la diste a Él el día que le dijiste: te acepto como mi Señor y Salvador, entonces no podrás alcanzar el propósito. ¿Serás tú el Samuel de esta generación? Un Samuel del siglo XXI. Estamos viviendo tiempos similares en donde la palabra de Dios escasea. Sí es cierto, entras a YouTube y hay predicadores y predicaciones de todos los tipos, pero verdadera palabra de Dios escasea. ¿Serás tú el jovencito Samuel que Dios está buscando, que Dios está anhelando? ¿Serás tú aquel que servirá de puente entre esta generación y la siguiente? ¿O será que el Señor tendrá también que esperar a que pase esta generación para tomarse otro hijo y pueda llegar a donde Él ha determinado llegar en esta ciudad, en este estado, en esta nación? Allí donde estás, Samuel, como última obra, antes de partir, constituyó a un rey conforme al corazón de Dios, a David. Después Samuel murió, pero logró conectar su generación, la generación de los jueces, donde todos hacían lo que bien les parecía, y la conectó esa generación con la generación de aquel que hacía lo que Dios quería, aquel que tenía el corazón conforme al Señor. Que Dios nos ayude a que podamos ser tú y yo los que unamos la generación anterior con la generación que viene. La generación de los que hacían lo que bien les parecía con la generación de aquellos que hacen solo lo que Dios quiere. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Padre, levántame. No sé si seré un héroe o no lo seré, eso es lo que menos me importa. Pero de que quiero alcanzar tu plan, tu propósito, por encima de lo que yo quiero, por encima de la visión que yo tengo, por encima de lo que yo siento. Padre, aquí estoy. Ahora, Señor, después de tantos años que lo dije por primera vez, lo vuelvo a decir: mi vida te pertenece. Haz conmigo conforme a tu propósito, conforme a tu plan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta noche? ¿Por qué no le das un aplauso en alabanza al Señor? Dile: gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias. Vamos a ofrendar, a diezmar en su caso. Dile: Padre, gracias, porque tú suples todas mis necesidades. Gracias, Señor, porque en ti estoy completamente provisto. Gracias, porque estás obrando en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a nosotros dándole mayor valor e importancia
al plan y al sueño que Dios tiene para nosotros. Y aquellos que así lo haremos decimos, amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas. Que Dios te bendiga. Gracias.